Pues te damos la bienvenida a este tu espacio, Elvia Gómez, Viviendo en Equilibrio. El día de hoy estamos muy emocionados porque, bueno, dicen que todo cambio trae una transformación y realmente esto que está pasando a nivel mundial nos impulsó para buscar una manera de acercarnos contigo sin perder este contacto que hemos venido generando y así, el día de hoy estamos en una nueva curva de aprendizaje. El día de hoy nos acompaña Hugo Villarreal. Ustedes lo saben, él es fundador y director del Instituto de Psicología Endocéntrica. Y Hugo, en lo que conecto nuestras otras redes, platícanos de lo que hoy, el tema que vamos a abordar. Bueno, fíjate, Elvia, que curiosamente, ahorita con el tema de todo el mundo de lo que es el COVID-19, pues hoy nos toca ver una parte, digo, hemos estado viendo lo que es todo lo que es el síntoma, enfermedad y conducta de lo que es la parte neurosomática, y hoy nos toca ver, el tema de hoy, que ya está la revista arriba, se llama Expresión Neurosomática de Material Simbólico. Esto significa que es la parte que tenemos de símbolos y signos en nuestra cabeza y cómo se expresan a nivel somático. Y ahorita todo el tema del COVID-19, pues nos va a ayudar. Primero voy a explicar el tema y luego hay que ver eh, la realidad personal y la social de esto que está ocurriendo. Sí, sobre todo pues en entidades en las que nos corresponde, los que estamos aquí en Querétaro, los que están en Monterrey, ya de cada parte es distinta, pero las medidas de seguridad pues se tienen que tomar, ¿verdad? Y fíjate que este tema, como tú lo dices, entra muy a tono porque nos vas a hablar de la responsabilidad que tenemos, sobre todo en esto que hemos descubierto a través de la psicología endocéntrica, de lo que llamas el túnel de impresión de la realidad, que esta puede ser la diferencia de que nos coloquemos en pánico o nos coloquemos en conciencia frente a esta situación que sí o sí nos está moviendo. Bueno, sí, ya lo habíamos platicado en alguna de las ocasiones y es muy diferente, o sea, lo que es el miedo y el peligro. ¿Sí? El miedo es algo que se construye en la cabeza y el peligro es algo pues, que está allá afuera finalmente. Ahora bien, yo creo que la normalidad es que expliquemos el tema, qué es esto, ¿sí? Y luego ya sacar algunas conclusiones que puedan ser de utilidad para todo esto que está pasando ahorita, pues a nivel mundial y sobre todo lo que está pasando aquí en México. Pues por dónde empezamos y me parece que la metodología del instituto es muy clara al respecto, Hugo. Sí, yo creo que, digo, primero pues ahí está la revistita, ya está en la página, endocéntrica.org, en la parte del revistero, ahí vienen revistas y ahí van a encontrar el último tema que corresponde a todo esto de lo que estamos viendo de los aspectos neurosomáticos y que vimos primero que era el estrés, el eustrés, vimos también lo que eran las impresiones neuroumbilicales, lo que era el control neurosomático, y ahorita pues estamos viendo lo que tiene que ver con lo que es la expresión del material simbólico a nivel somático. Okay. Esto de la expresión simbólica a nivel somático, estamos hablando de que las ideas, los conceptos, los significados de vida que tenemos, ¿me mandaste algo así? Sí, es que estoy compartiendo en nuestros grupos, para okay. Los que por ahí me pidieron que compartieran la información ya está, y también en tu página de Psicología Endocéntrica ya se están transmitiendo simultáneamente. Ok, perfecto, sí, ya lo vi, ahí está. Sí. Muy bien. Entonces, es que como todo esto es nuevo y es demasiada tecnología para mí. Ay, no, pero estoy yo sorprendida en verdad y mira, no sé, voy a partir un poco el hielo ahí. Llegó por ahí un meme de que decía que ¿quién impulsó el avance tecnológico en tu empresa? Entonces ponían algunas opciones del CEO, la competencia o el coronavirus. Y mira, el día de hoy esto de los aprendizajes que nos trajo es que esta tecnología nos estamos enlazando de una manera que no sabíamos. Sí, no, bueno, digo, sí sospechábamos que se podía, pero no sabíamos cómo. Pero no teníamos la urgencia para investigarlo ni el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, siguiendo con el tema, todo pensamiento, toda cosa a nivel cognitivo, que es lo que vemos y cómo interpretamos de allá afuera, cómo nos vemos a nosotros mismos, tiene una expresión a nivel somático.
todo. También existe la metacognición, que es una especie de precognición sobre datos que ya tenemos y lo posible que pueda pasar. Esa precognición también tiene una expresión a nivel somático, ¿sí? Ahora, todo esto hay que diferenciarlo en los procesos, porque a veces dice uno, bueno, es que las ideas son intangibles, ¿sí? Los sentimientos son intangibles, sin embargo, la conciencia es intangible, lo que experimentamos, pues también es una idea acerca de algo, de una preconcepción que tenemos de algunas experiencias. Sin embargo, tanto la percepción que es intangible como la conciencia que es intangible, pues de alguna manera se activan a través de un proceso metabólico del sistema endocrino y también del cerebro, o del sistema neuroendocrino. Ajá. Y adquiere una realidad somática. Es decir, si yo todo el tiempo me la paso pensando en, pues como ahorita en el coronavirus y que no me toque la cara y entonces ahora parece que me la toco más, etcétera, todo ese material simbólico que tenemos en nuestra cabeza, o sea, los significados acerca de esto, cómo me veo, cómo veo la situación, pues va a tener una expresión somática. Y hay que separar entre lo que es el peligro y lo que es el miedo, ¿sí? El peligro sí existe y es allá afuera, y el miedo es el que se crea adentro. El material simbólico forma la parte del miedo, y el peligro es una realidad que está allá afuera. La gente tendemos a juntarlos y entonces nos empezamos a manejar de una manera, pues con miedo de lo que está pasando afuera y distorsionando la percepción y creando un peligro más grande del que es. Con esto no quiero decir que lo que está pasando del coronavirus sea un hecho, pero es algo real, ¿sí? Estamos en un periodo, vamos a llamarlo como de incubación, donde las siguientes semanas o a partir de esta semana que entra van a empezar a surgir los casos, los síntomas. Ya por ayer aquí en Querétaro hubo una persona que murió esto y su familia aparte está infectada o contagiada y de alguna manera a veces la gente dice, no, es que esto está mal, están informando mal, está mal esto, y finalmente esto no tiene que ver con información, tiene que ver con hechos reales, ¿sí? Donde la gente también si se preocupa de más y todo, igual hay gente que tiene ahorita una tos, tengo tos y tengo esto, y le lee los síntomas de las preguntas del coronavirus y dicen que tienen 3, 4, cuando en realidad esa es una expresión simbólica a nivel somático, ¿sí? Voy a expresar las ideas que traigo, los conceptos que traigo en mi cuerpo y eso es normal. El print-out de la conciencia, pues es el cuerpo, es la impresión de salida de lo que traemos en la cabeza. Okay. Y esto no quiere decir que no te enfermas porque creas que no te vas a enfermar, o no te pasa nada porque no, o tienes tales edades y no te va a dar, o yo estoy perfectamente de salud y mis defensas están mal, yo bien y no me va a dar. Yo creo que este es un asunto de una responsabilidad personal y también de conocimiento personal, ni para hacerlo de menos, ni para hacerlo de más. Pero sí, lo importante yo creo que también hay que tomar en cuenta es que la gente ya tiene ahorita, algunos ya tienen una semana en cuarentena. O sea, no está en tu casa y está el esposo, la esposa, los hijos, y se está llegando a una convivencia diferente que antes no se tenía. Los que tienen la posibilidad, otros tenemos que salir a trabajar. ¿Sí? Y esta curva de estrés que viene la siguiente semana va a ser alta porque ya tendrías 14 días en el encierro, con toda la bola que nunca estás y que nunca has convivido. ¿Sí? O sea, la mamá se pone a cocinar cuando no cocinaba. El papá tiene que trabajar allí. Los niños están ahí. Si no hay suficiente espacio, va a ser una cosa reducida. Si no hay suficientes teles o suficiente internet, también. Entonces, el estrés familiar de esta convivencia no habitual va a empezar a aumentar y la gente va a buscar a salir. Y es justamente la semana más alta donde va a haber más contagios y donde va a haber más, pues ya resultados de gente contagiada. Y es importante entender la curva del estrés familiar contra la curva de contagio que va a haber. De la propia epidemia. De la propia epidemia, que finalmente eso es lo que le pasó a Italia y a España. Y que ahorita pues se encuentran sin tener la capacidad de atender a toda la gente que está contagiada. Y aquí, pues hemos tenido la fortuna bueno, aquí en Querétaro, porque pues el presidente, bueno. ¿sí? Pero no vamos a entrar en asuntos políticos porque ya
Eso todo el mundo ya está más que... Cuidados. Aquí las autoridades han hecho un buen trabajo, y lo siguen haciendo y esperemos que alcance, ¿verdad?, todo el esfuerzo que se está haciendo. Y en otros estados también. Lo importante es qué traes en la cabeza de esto, porque eso es lo que es parte de la facilidad que se le va a dar de expresión a nivel somático. Y también lo cierto, y como tú lo defines, es que como es algo que nos ha rebasado como sociedad y a nivel mundial, obviamente nuestra primera reacción de protección es el miedo, pero hasta dónde el miedo es sano, por así decirlo, que nos está sirviendo para tomar nuestras medidas preventivas y hasta dónde se convierte en pánico que nos paraliza y entonces no podemos ni actuar ni pensar y se junta con nuestro estrés del confinamiento, con el estrés inclusive económico. ¿Cómo saber dónde estamos parados, Hugo? Bueno, mira, el miedo es el peor de los maestros, ¿sí? Porque te distorsiona la realidad y las motivaciones por las cuales estás aprendiendo. Entonces, el miedo no es bueno. Okay. Lo que sí es bueno es tener el cuidado ante el peligro, ¿sí? Okay. El miedo, existen, les vamos a ver más adelante, pero de una vez adelantando, el miedo, existen 3 tipos de miedos: el paralizante, el aprendido y el instintivo. El miedo instintivo es el que nos salva. El paralizante nos detiene y nos va a llevar la fregada, y el aprendido es el miedo que te dijeron en tu casa: si haces esto te va a pasar esto, si no estudias no vas a hacer nada, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos miedos, de alguna manera, lo que hacen es el miedo instintivo, sacarte adelante; el miedo paralizante, detenerte y te puede, pues, llevar ahí a meterte en más broncas. Sí, y el aprendido, que es el que te enseñaron en casa y que tiene una parte de la herencia. Aquí, el miedo hay que hacerlo a un lado. Lo que sí hay que tener es atención a los riesgos que me expongo allá afuera, que ese sí es un peligro, y el peligro no es una idea, el peligro no es miedo, el peligro son hechos. Si hay un pozo, vas a pasar, pues no te va a dar miedo acercarte al pozo, pero sí es peligroso que te acerques porque te puedes caer. Esa es la diferencia entre miedo y peligro. El miedo no nos sirve, es un mal maestro, y el peligro hay que ponerle atención para no ponernos en riesgo. Hay gente que quita del miedo, se pone en riesgo, y entonces el peligro sí acecha, sí opera. Que lo peor que hacemos, y esto aunado a lo que hemos venido hablando en todos los diálogos endocéntricos, es que lo peor que hace el ser humano es enterrar su miedo, y eso tiene que ver con los procesos de dolor y la evasión que utiliza para no hacerle frente a lo que el día de hoy le está inquietando, porque finalmente lo que tú estás diciendo, si entramos en pánico, no es solamente un asunto de entrar en pánico por la misma pandemia, sino porque se nos mueven otros procesos que no nos habíamos dado cuenta que ahí estaban escondidos, ¿cierto? Sí, el miedo finalmente se hizo para enfrentarse, y estoy de acuerdo que el miedo es eso. Pero finalmente, el miedo no es para esconderlo, sí es para enfrentarlo, y hay que tomar en cuenta que el miedo es una construcción de nosotros en nuestra cabeza. Una persona entre más evada, ¿sí?, su figura que está evadiendo va a crecer y va a tener un control sobre ti a través del miedo. ¿Okay? El miedo es como contarse una película en la cabeza de miedo, y te pones la idea, y te pones a pensar, y te pones a visualizar, hasta que llega y entras en miedo. ¿Sí me explico? Y entonces ya después se expresa el miedo en los 3 que platiqué ahorita. Finalmente, este proceso, lo que llamamos miedo, no nos sirve, ¿sí? No nos sirve ni para cuidarnos, no nos sirve, o sea, lo que tenemos que poner atención es al peligro. ¿Y qué voy a hacer para estar fuera de peligro? Y ahí no están deseando. Sí, y el miedo lo que hace es distorsionar el peligro. Y no nos deja enfrentar, más que quedarnos con el miedo. Una persona que tiene miedo a las situaciones es una persona que ha estado evitando quién es, qué siente, qué quiere, y está tratando de estar bien con el resto de la gente, y finalmente es como desconectarse contigo, tratar de llenar las cosas de otra forma para estar bien con la gente, con lo que hago, con los resultados, con lo que tengo, con todo eso, pero no estás bien contigo mismo. Es donde se gesta el miedo, esa separación entre lo que eres, lo que representas y lo que te conocen.
Okay. Ahí es donde surge este miedo. ¿Por qué? Porque estás cuidando algo que quieres representar que no eres, porque estás cuidando a una presencia de alguien, de cómo te ven en vez de cómo eres. Y es como si estuvieras, no es como, estás negociando tu honestidad interna y tu integridad personal. Y finalmente, esa negociación para tener un sentido de pertenencia es como renunciar a tu propia pertenencia desde tu identidad para pertenecer a otra. Esa separación es de donde surge el miedo. Okay. Porque estos huecos, entre más te desconectes de quién eres, de tu honestidad interna y tu integridad personal, entre más te desconectes de eso, entonces existe un vacío más grande. Y ese vacío más grande se va a llenar a través de perseguir cosas para llenar ese hueco. Y la persecución de esto es el sentido de reconocimiento, de pertenencia a un grupo y la aceptación a través de lo que eres buena y que te lo reconozcan. Uh-huh. Esto, al cuidarlo y estar, pues entonces se vuelve un apego todo esto. Y ahí es donde empieza el temor. Estas cosas que les estoy poniendo ahorita están directamente puestas en conceptos en la cabeza. Uh-huh. Son ideas. Y esas ideas se expresan a través del cuerpo, que es la expresión somática de material simbólico. Esta expresión genera síntomas. Entre una persona más miedos tiene, su organismo tiene que hacer esfuerzos más grandes. Entre una persona tenga más miedos en su cabeza, entonces tiene que hacer esfuerzos conscientes para sostenerse lo que quiere presentar desde sí misma, lo que quiere ocultar, lo que quiere probar allá afuera con la gente. Cuando eres tú, no tienes que andar cuidando nada. ¿Me explico? Y finalmente, el pasado, la verdad, te alcanza. Te va a alcanzar en algún momento y va a salir. ¿Sí? A ver, esto es temor. Esto lo que estás explicando tiene que ver con la biología cognitiva y la biología física del miedo. Sí, totalmente. Finalmente, la parte de la expresión somática del material, vamos a hablar que el material simbólico son los símbolos y todo lo que nos tragamos de significados en nuestra cabeza. Uh-huh. Todas estas cosas, como las acomodes, lo que visualices, lo que pienses, lo que recuerdes, lo que futurees, va a tener una expresión en el cuerpo. Uh-huh. Te lo voy a poner bien fácil. Si yo ahorita a la gente le digo que cierre sus ojos, ¿sí? Que se imagine que va al refri, que agarre un limón, lo sienta frío, lo parta a la mitad y que se lo meta a la boca y lo mastique. Si lo visualizas bien, vas a salivar. Uh-huh. Esta es una expresión, ¿sí?, simbólica a nivel somático. ¿Qué quiere decir? Nunca fuiste por el limón, solo lo visualizaste y al hacer la visualización, tu sistema endocrino segregó. Ok. Lo mismo pasa, por ejemplo, si dices, oye, ¿qué estamos ahora? El 29. Mañana, el lunes, tengo que pagar la tarjeta. Ah, no, ya se me pasó, era el 28. Mañana el lunes tengo que pagar la tarjeta. ¿Verdad? Tengo que pagar la tarjeta. ¿Ok? Y me empiezo a acordar todo el mes de que tengo que pagar la tarjeta, de dónde voy a sacar el dinero. Toda esa visualización de todo esto, entre más lo veas, entre más lo pienses, tu sistema endocrino tiene una respuesta ante los problemas. Ok. Sí, y es una idea que no existe, porque existe hasta el día que tenga que pagar. Pero mientras está el proceso, todas esas ideas, todos esos pensamientos tienen una expresión somática y son intangibles. Uh-huh. Entonces también pasa en las relaciones. Y empiezas a dudar dónde está la esposa o el esposo y qué está haciendo. Hasta que llega un momento en que esa visualización, tanto tiempo en tu cabeza o esa historia que te estás contando de miedo, ¿sí?, llega, baja al cuerpo y se expresa. Okay. Y se generan los síntomas. ¿Ok? Ok. Esa es la expresión simbólica de material a nivel somático. Por eso ahora, con esto que está pasando con lo de esta epidemia, que obviamente nadie la preveía, bueno, algunos científicos sí, y muy adelantados, se nos detonan memorias que parecen que no están en nuestros alcances. Y hay personas que te dicen, en verdad estoy consciente que me tengo que tranquilizar, que necesito entrar en un proceso de no dejarme llevar por el pánico, pero te dicen que parece que eso es superior a ellos. ¿Es por esto que explicas o cuál es la química que se le detona a alguien que se va directo a la percepción distorsionada que magnifica esto que está sucediendo?
es a través de la percepción y es a través de lo que está pensando constantemente sobre lo que está viendo, lo que se está informando allá afuera. Ujú. Y hay un hecho real, o sea, si uno se deja llevar por todo lo que te están diciendo, lo más sensible es que te vayas a poner atención más a tu cuerpo y digas, oye, sí tengo problemas para respirar, ¿eh? Ujú. Y luego empiezas a toser tantito, tengo tos. Y luego te mandan un WhatsApp con las preguntas del coronavirus donde están ahí, señalas 3 y 4, a ver el diagnóstico, no, pues cuídese, esto está en riesgo. Entonces empiezas a generar toda una idea como las que te platico ahorita de ir por el limón y masticarlo, y si se segrega las glándulas salivales, pues acá se segrega todo el sistema endocrino con la alerta de esto, y el cuerpo puede llegar a generar síntomas que no están relacionados directamente con esto y que sí tienen que ver con lo que vimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Lo del control neurosomático. Okay. Es decir, que a nivel de la expresión somática, pues la cabeza es quien le da la proporción correcta entre el síntoma y la expresión. Si aquí hay más información que te está distorsionando tu cabeza, pues obviamente que tu expresión física o somática va a ser más elevada o ni siquiera va a tener la relación entre lo que está enfermo y la expresión somática. ¿Me explico? No sé. Es como alguien que atendí hace mucho tiempo, que decía que tenía SIDA porque había tenido relaciones con una persona y tenía todo el cuadro. O sea, ¿sabes qué? Ve, chécate, no voy, no. Fue y se checó, ya no tenía nada y se le quitó todo el cuadro. ¿Por qué? Porque estaba sobreestimulado y él estaba sensible ante la experiencia que había vivido junto con la culpa, y eran conceptos en su cabeza, se perdió el control neurosomático y empezó a haber una expresión simbólica de, o sea, todo eso que hizo a nivel somático, y parecía que sí estaba enfermo de todo eso, cuando en realidad no tenía nada. Fíjate que no es tanto que nos han hecho creer, sino nosotros nos hemos comprado la idea, por ejemplo, en esto que tiene que ver con esta enfermedad del COVID-19, que directamente tiene que ver con el impacto que tiene en el sistema inmunológico. Y lo que comúnmente creemos que el sistema inmunológico está alejado de mí y que cuando bajan las defensas, te lo voy a poner en esta metáfora, las únicas defensas que bajan son las físicas, las biológicas, y lo que me estás diciendo es que tiene una conexión directa en que no nada más esas defensas, estás hablando que estamos bajando la guardia como si nos colocáramos en total vulnerabilidad porque hemos dejado el control de la capacidad que nosotros tenemos como el manejo de las emociones, de la experiencia, de la percepción y la realidad. Sí, y finalmente digo, todo este ambiente de información, estas tendencias de información, pues son preocupantes. Y hay gente que las desecha y hay gente que las agarra por completo, y la realidad es que tenemos que tener un conocimiento de nuestra persona, de nuestro organismo, ver cuáles son los factores de riesgo, de peligro, y cuáles son los miedos, y separarlos bien y ponerme a salvo. Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, hay personas que lo ven esto y se asustan, y etcétera, empiezan a crear hasta síntomas que no hay, y otras personas que dicen, no sean así, esto no pasa cierto, nada. No pasa nada. Y pues sí, pues eso decían en España y en Italia, o en Estados Unidos, y ahorita desde el foco de atención, pues es Estados Unidos, ¿sí? Tomar las medidas, aunque salgan sobrando, pues si no te da, qué bueno, no te pusiste en riesgo, ¿sí? Fíjate, voy a mandar una ronda de saludos y ahorita te voy a hacer la siguiente pregunta que tiene que ver con esto, ya entrar en el proceso como tal, de entonces hacernos cargo de toda esta parte biológica y cognitiva que llamas desde la somatización. Y le mando un abrazo a mi querida Violeta Lili Villaseñor, que tenía un buen que no te saludaba. Fíjate que ella nos escucha desde que estábamos en radio, o sea, hace un buen de añitos. Le mando un abrazo a mi querida Angie Suaniram, también en Texcoco, está bien conectada. Nilufer, en Puebla, dice que qué gusto vernos. Cookie Torres también nos saluda hasta Miami, Florida. Mi querida Bárbara Guardado, te mando un abrazo. Allá en Merced, California, a Lili Ángeles. Y miren que gracias a nuestra querida comunidad que se conectan desde esta oportunidad de una transmisión totalmente diferente
diferente. A mi querida Bencomo Armida, saludos desde Oklahoma. Gracias por la información. A Viviana Bustos le mando un abrazo, a mi querida Viviana hasta Chile. Nilufer comparte que en esta cuestión de la mente es tan poderosa, pero vayamos a las pruebas, chequemos las contradicciones. Aquí es bien importante porque algunos nos vamos solamente en esta cuestión de que la mente lo es todo y no. Para la psicología endocéntrica hay todo un proceso del pensamiento, de la experiencia, de la percepción, porque si no queda solamente en un punto y es ahí cuando nosotros nos boicoteamos, ¿cierto, Hugo? Sí, digo, si la mente es muy poderosa, lo vamos a ver en la siguiente serie de entrevistas, que vamos a hablar de todos los aspectos neuroeléctricos, de todas las capacidades, de todo el potencial que se tiene en el cerebro, y su manejo. Pero también el cuerpo, pues es una impresión de eso, de ese manejo. Es como está tu cuerpo, es como está tu cabeza, y como está tu cuerpo, también está tu cabeza, y tu cabeza, tu cuerpo. O sea, es una correlación directa. No podemos decir que todo es 98% psicológico y el 2%, pues no, pues si estás enfermo, estás enfermo. Si estás contagiado, pues estás contagiado. Si sales a la calle, te puedes contagiar, pues sí, pues eso no es psicológico, ahí está, ¿sí? Hay gente que ha venido a consulta y dice, no, es que tengo ataques de ansiedad y que no sé qué, y a ver, ¿cuáles son? ¿Por qué dices que es un ataque de ansiedad? No, pues es que me empiezan a sudar las manos, me empiezo a poner nervioso, siento un golpe en el estómago, siento que me voy a desmayar. Entonces digo, ¿y sabes qué? Primero ve, chécate las amigas. A ver si no traes ahí un parásito. Van y se lo checan. Una solitaria que está más acompañada que tú, ¿no? Entonces le digo, a ver, ¿qué checa eso? Ya checan y dicen, no, ya chequé, si tenía eso, ya no voy. Y me digo, no, ahora tienes que venir para ver por qué asociaste tu síntoma de tener amibiasis con un ataque de ansiedad. Quiere decir que por ahí anda algo, un cable desconectado. Vamos a buscar qué es, ¿sí? Pero finalmente tenemos que conectar con el cuerpo, que es un lenguaje que nos está diciendo cómo estamos y que alimenta la mente. Y la mente también alimenta a cómo el cuerpo expresa lo que traemos en nuestra cabeza. No podemos dejar las dos partes separadas, ni tampoco, es como, o sea, tampoco podemos decir que podemos dejar el miedo y el peligro separados, pero sí darle la dimensión correcta para que el miedo no me distorsione los peligros allá afuera. ¿Ok? Esta parte última de este circuito neurosomático, yo la veo como una oportunidad importante porque el conocer lo que traes en tu cabeza y la relación de lo que traes en la cabeza y cómo se expresa en el cuerpo, te puede ayudar a mantenerte mucho más estable y mucho más sano. Okay. Hay gente, y en una gran cantidad, aunque no lo crean, que se pone a pensar en muchas cosas negativas de salud o en muchas cosas de problemas que tiene, y finalmente todo este proceso sostenido por un tiempo llega a tener problemas a nivel físico. Una persona, por ejemplo, en algún síntoma psicológico, ¿sí? Algún trastorno psicológico, ocupa 64 horas de pensar esto mismo durante una semana. O sea, ni siquiera es tanto, o sea, ni siquiera se supone que debería ser tanto, pero nuestro pensamiento sí lo hace de manera inconsciente. Lo que pasa es que tú cumples un bloque de 64 horas de pensar la misma tontería de qué hacemos, o de depresión o de ansiedad, y el organismo va a empezar a actuar de esa manera porque es lo que le estás poniendo acá en la cabeza. Uh-huh. O sea, no cualquiera se deprime y no cualquiera se pone ansioso. O sea, tiene un trabajo de un pensamiento sobre las mismas cosas, de lo posible que le puede pasar, donde se incrementa el miedo, vuelve a tener estas cosas en su cabeza hasta que eso ya agarra suficiente potencial del sistema endocrino, lo empieza a procesar y empieza a experimentar estas cosas, la depresión o la ansiedad o cualquiera de estos trastornos. Ahora, si ya con este trastorno te quedas más tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a pasar que de una depresión normal, de idea, de que no quieres hacer, a pasar a una depresión endógena. Una depresión endógena es cuando ya partes de tu organismo pierden expresión o pierden funcionabilidad o no funcionan al 100%. Ya no se trata de una idea o de un pensamiento que tienes que arreglar,
para que funcione el cuerpo. O no nomás se trata de ir con el doctor para que te active esa parte que entró en depresión orgánica. Tienen que ser las dos partes que se trabajan. Y a veces el vicio de lo que se piensa, pensar es igual a recordar, futurear es igual a pensar, y pensar no tiene que ver con un análisis o síntesis de realidad, ni tampoco tiene que ver con los hechos que están pasando. Pensar está fuera de tiempo. Okay. Existe dentro de un tiempo de ahorita, de hoy, para el cerebro como proceso. Es salirse del presente para poder ponerse a recordar. Pensar es recordar. Y en el pensar es dejar de vivir el presente y es la materia prima para generar un problema. Okay. Ponte a pensar y lo primero que te va a llegar a tu cabeza no es un problema, es algo que resolver que no estás haciendo. Es una memoria, es un recuerdo. Es un recuerdo de algo que tienes que estar arreglando y que no está arreglado y te llega algo que tienes que hacer, no puedes estar ahí nada más así. Y nos lo enseñaron desde casa. También este mismo proceso, cuando lo vives mucho tiempo, llega un momento en que la persona se vuelve ansiosa y siempre tiene que estar haciendo algo o resolviendo algo, encontrar qué hacer. No puede estar a gusto con ella misma. Es cuando lo que llamas, y recuerdo que algún momento hablábamos del dolor y que decías que para desactivar esa memoria que está en un no tiempo, en el no tiempo le tenemos que quitar el factor tiempo, es decir, entender que no está sucediendo en este momento, que es una memoria repetitiva, pero ahí es entonces cómo nos mantenemos saludablemente si tenemos una adicción a esa química a nivel biológico y a nivel cognitivo. Por ahí también en algunos módulos, en algunas pláticas que hemos tenido en las charlas, en las entrevistas, hemos hablado de metabolizar no tiempo, sino metabolizar espacio, ¿te acuerdas? Cuando ¿sí? Cambiamos la perspectiva, ¿no? Cuando cambiamos la percepción de estar viendo el tiempo y empezar a ver los objetos y los espacios, cómo están contenidos los objetos en el espacio. Esto hace que el cerebro integre su percepción, deje de pensar, se quede entre una idea y otra, empiece a experimentar el presente y empiece a fluir con lo que está pasando. Esta es la diferencia. Yo sé que mucha gente puede decir, pues es que entonces ya no voy a planear. Pero una cosa es planear y habrá que ver cuál es la línea de tu planteamiento para planear. O sea, si estoy planeando para no equivocarme, para no cometer errores, o estoy planeando para alcanzar alguna meta u objetivo, o ambas. Okay. Cualquiera de las dos, si te pones a pensar, ya estás dejando de planear, ya estás analizando. Y analizar es igual a parálisis. Sí, dejo de moverme aquí para quedarme en mi cabeza. ¿Qué se desconecta a mi cuerpo? ¿Qué se desconecta a mi mente en lo que estoy ahorita? ¿Cómo entendemos que ese proceso que recurrentemente hacemos no nos está dando resultados? Porque yo no, la palabra creo que ni es entender. ¿Cómo lo comprendemos? Porque lo hemos platicado aquí, que no basta que lo entiendas, porque pueden pasar años en terapia entendiendo que lo que te está pasando, pero no hay un cambio a nivel esto. Es decir, lo que me estás diciendo es que estamos separados. ¿Cómo vuelves a integrarlo? Bueno, la integración pues primero viene a partir de un conocimiento personal y de los resultados de vida que tenemos de acuerdo a las acciones y las decisiones que tomamos. Sin embargo, es un proceso de una reeducación, ni siquiera tiene que ver con una cura. Es una educación de nuestra percepción. Es una educación acerca de lo que experimentamos. Y es una educación acerca de lo que nos damos cuenta de eso que percibimos y experimentamos. Y normalmente nos han enseñado a no meterte en problemas. Y entonces, ¿cuáles son los problemas? O sea, el proceso es qué no estar haciendo, en qué no meterme en problemas, en qué no hacer conflicto, y finalmente eso va teniendo más peso allá afuera que mi propia persona. ¿Sí? Y si voy a expresar algo que soy yo y va a causar un problema, entonces mejor no lo hago. Ok. Y el dejar desconectado quién soy, por no meterme en problemas, por expresar lo que soy, habla de ese hueco que hablábamos del temor. Y aparte, si ya no expreso quién soy y me va bien porque me aceptan,
tiene una ganancia. Y esa ganancia implica que me acepten contra una pérdida de conectarme con quién soy y expresar lo que yo soy. Y a la gente podrá tener su decisión. ¿Qué quiere? Ser aceptada, amada, amada incluso también. valorada. Las respuestas casi siempre son recurrentes y recuerdo lo que hoy en clase virtual, en el grupo didáctico platicabas, que tiene que ver con las neuropolíticas de esta honestidad personal y la integridad individual. Sí, la honestidad interna e integridad personal. Es que es difícil o es complejo entender esto porque todo el mundo, todo el tiempo estamos negociando con nuestra honestidad interna y integridad personal, que son los dos valores únicos. Si la honestidad interna, estamos hablando de lo que tú eres, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú quieres, de lo que deseas, todo eso. Y la integridad personal es cuánto de eso que vives internamente vas y lo vives. Y la mayor parte de la gente negocia su honestidad interna, ¿sí?, con la integridad personal para poder pertenecer, para no ser rechazado o para ser aceptado. Y por ejemplo, fíjate que esto viene muy al tono porque esta crisis mundial nos está parando en una cuestión de sí o sí, tienes que ir adentro y esta resistencia de estar en casa, de guardarnos un poquito, tiene que ver con que no nos queremos ir a encontrar y más que enfrentar, ir en esta búsqueda interna a preguntarnos todo esto que estás poniendo sobre la mesa. Pues sí, yo creo que es un momento que nos puede ayudar a voltearnos a ver a nosotros, si es que logramos pasar la crisis de la curva de estrés familiar, o sea, no estar señalando las broncas que hay afuera, sino meterse un poquito con uno mismo, y a través de ello creo que pueden surgir nuevas formas de vernos y más completas, y también puede surgir, si tenemos la capacidad o el recurso humano, de establecer una relación distinta a la que se va viniendo haciendo desde hace años. Digo, lo podemos ver, ilusionado, que están todos comiendo, nadie platica o están con el teléfono mientras están platicando, y así, pues sí, o sea, sí estoy escuchando, pero finalmente no me está atendiendo. ¿Sí? Y si no me atiendes, pues no me entiendes, ya se pierde el entendimiento personal. Y a lo mejor ahorita también es una oportunidad para poder descubrirnos en esta forma de convivir. Y como decíamos, quedarse en su casa, pues sí, a lo mejor como me dijo alguien, pues sí, tú te quedas en la tuya, pero a ver, vente a quedar a la mía. O sea, cama chiquita y que somos más y que nos vamos a ir 2 teles y somos 5 y que el internet no va a alcanzar y todo el mundo se está poniendo internet por estar a la escuela y el internet se ocupa uno más alto. Si estás en la universidad y tienes tus clases virtuales, ocupas un internet de mucha más capacidad que el que tiene. O sea, hay adaptaciones que se tienen que estar haciendo. Yo creo que el recurso humano, personal, se va a notar en esos periodos y va a haber una adaptación diferente de cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a relacionar. A ver, ¿cuáles serían las claves que nos vas a dar el día de hoy para que el estrés familiar y de confinamiento sea más ligero y sobre todo sin resistencia? Porque lo que acabas de decir es, si lo resistes, finalmente quieras o no, tienes que acatar las órdenes, si te importan los tuyos, si te importa tu vida. Sí, bueno, digo, pues tuvimos aquí el problema que la gente quería venir al curso el domingo pasado y dije, no, porque vamos a entrar en esta fase, yo ya veía que venía esto, y finalmente, pues a lo mejor dices, oye, es mi salidita, ¿no? De toda la semana que estoy aquí encerrado. Y el problema no es que te enfermes, el problema es que convives con niños, convives con gente mayor y a ellos les puede afectar. Yo creo que aquí habría que ver varias partes de lo que tenemos que ponernos a pensar y una parte corresponde a lo personal. Y en lo personal, pues tenemos que observarnos nosotros, no observar qué pasa allá afuera y empezar a comprender por qué lo que está pasando afuera tengo estas reacciones. Hablo de la convivencia del estrés y de la convivencia en mi cabeza con lo que está pasando, con estos acontecimientos. Luego tendríamos que ver el yo con la familia, y la familia y yo, esta situación. Y es un momento de estrés porque finalmente la convivencia no se está dando
en la forma correcta y ahorita quieras o no, pues ahí van a estar conviviendo. Aunque se pueden ir a sus cuartos a encerrarse, si es que cada quien tiene su cuarto, ¿sí? Y este aprendizaje se tiene que dar, pues porque se tiene que dar. O sea, no te queda de otra. A lo mejor vas a salir más peleado y a ver cuánto tiempo aguantas peleado, 15 días, peleando todo el tiempo, o estar enojado todo el tiempo, o no hablarse. No creo que alguien aguante eso. O sea, tarde o temprano se tiene que llevar a la curva, explotar y salir y encontrar una nueva forma. Fíjate que hace unos días compartía nuestra querida Lili Niebla un texto que decía que todo cambio no necesariamente genera una transformación, porque puede ser que haya gente que pase por este proceso sin una transformación, y eso me pareció muy rescatable en el sentido de, finalmente ya está pasando, y si esto no lo aprovechas la oportunidad de ir hacia adentro, de encontrar incluso las herramientas que ya no posees y darte cuenta que necesitas desarrollar muchas más y que necesitas paciencia y que habías dejado sin resolver muchos asuntos. Yo ahí sí creo que haz que valga la situación y no la pena, porque también no la vamos a vivir con dolor, sino que haz que valga este momento porque quieras o no está sucediendo, y si no lo aprovechas como esta curva de aprendizaje, podría ser un cambio, pero tú sin una transformación total. Sí, pues puede ser positiva, puede ser negativa, a final de cuentas. ¿En qué canasta lo quieres meter? Si la de las ganancias o la de las pérdidas. Por otro lado, el otro bloque es todas las actividades escolares y laborales que se están haciendo en casa. Uh-huh. Y a veces la gente no considera, a ver, si yo todos los días me levantaba a las 8 de la mañana, me metía a bañar para irme a mi oficina, sentarme, ponerme a trabajar, eso mismo tienes que hacer ahora. No porque estés en tu casa vas a estar detrás de la computadora, en pijama, con un lonche despeinado, trabajando. ¿Sí? O sea, me levanto, me baño, me pongo, me siento y este es mi tiempo de trabajo, son mis horas de trabajo, voy a tener la facilidad de comer en mi casa sin tener que moverme durante un tiempo más largo porque es menos movimiento el que tengo que hacer y puedo convivir más con mi familia, pero acabándose el tiempo me vuelvo a poner, a sentar en la computadora, ya arreglado otra vez y bañado y me lavo los dientes y todo y sigo enfrente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el jefe va a querer una videollamada. Y vas a decir, espérame que me voy a poner algo y la peinar. No, tienes que tener esto. Igual los chavos que están en la escuela, que ahora están teniendo sus clases virtuales, es lo mismo. No porque estés en tu casa vas a estar fodongo haciendo las cosas, que lo que importa es lo que se hace, no. También el tiempo, el espacio y las formas son importantes para llevar a cabo estas tareas, sea de la escuela o sea del trabajo. Porque fíjate, bueno, voy a hacer por ahí un programa especial de la educación, cómo ha venido evolucionando, y hay metodologías que ya venían previendo, no esta situación como tal, sino ya venían desarrollando una cuestión de autodidacta en los chavos, de que no necesitan tener un profesor que los ande acarrereando o que les ande recordando qué hacer, porque ellos ya desarrollaron de manera muy práctica esta necesidad de aprender y hacerlo bien y con disciplina. Nos estamos enfrentando sí a una cuestión de que está cambiando nuestra manera hasta de relacionarnos, de aprender, valorar el valor de un abrazo y también el de la compañía. Me parece que lo que tú decías, tenemos dos, o aprender, que yo elijo la de aprender, o resistir, que esto no se trata de resistir. No se trata de resistir, pero yo creo que nuestra generación sí, los chavos de ahora piensan distinto en cuestión del contacto, ¿sí? Otro de los puntos también dentro de esto de la parte laboral, ya hablamos de la familia, del yo y la familia, y de la parte laboral es la comunicación. O sea, tienes que tener atención a que tu teléfono esté conectado, o tu Skype o con lo que te comuniques en la empresa que esté conectado. Esto implica, los mandas al trabajo, estás como jefe acá y les hablas para decirles hay un cambio, hay que hacer esto, o esta junta, y no los localizas, o estás ocupado el teléfono, o te manda directo a buzón o algo, y entonces realmente se vuelve una crisis. Hay gente que no tiene la capacidad ni poner atención a estar conectado, ni de tomarse el tiempo de trabajar, ni tiene el concepto en su cabeza de que si voy a trabajar en mi casa, pues me tengo que arreglar para sentarme en mi trabajo.
¿Me explicó? Entonces, esta parte también toca poner atención en los tiempos, en las formas, en la comunicación, no dejarla nada más así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú hablabas de la biología del cuerpo y la biología cognitiva. Nosotros estamos tan acostumbrados que cuando sabemos que vamos a hacer algo importante y que tiene que ver, si tú tenías que salir por la oficina, la información que recibimos es de te arreglas para eso y si no lo haces, tu cuerpo no se prepara químicamente para decir alerta. Por eso es importante lo que estás diciendo. Exactamente, ya estoy en el trabajo. Uh-huh. Estoy en otro lugar, pero ese es mi trabajo. Ya no estoy en la oficina, estoy en mi casa. Y también ubicar a toda la familia, que aunque esté el papá ahí, pues está en su trabajo. No puedes llegar a decirle, oye, papá, o sea, o llévame acá, o hazme lo otro, la esposa, ayúdame con esto. A ver, yo estoy en mi trabajo ahorita. O viceversa, no creas, a nosotros nos toca todo un reto de poner las cosas en su lugar, porque cuando nosotras como mamá estamos en casa, pues siempre se va a ofrecer algo, ¿no? Y al fin ahí está mamá, y es hasta ir aprendiendo esto que tú dices, relacionarnos y poner cada asunto en su lugar, ¿cierto? Sí, finalmente, pues yo creo que dentro de, ahora sí, las partes conceptuales de la psicología endocéntrica, pues se van a tener que redefinir las políticas domésticas, las políticas sociales se están redefiniendo y las políticas biológicas en cuanto al contacto o el contagio. O sea, todo esto va a cambiar no solamente al individuo, sino a la parte familiar y a la parte social y la manera en que nos comunicamos, ya sea por estas vías o por la vía normal, la física, visual y auditiva y verbal. Por eso cuando tú hablas desde esta metodología de psicológica endocéntrica tienes varios factores. Y una dices que hay que moverte de observador, mover el espacio y mover el tiempo. En esta prácticamente, ¿cómo sería? Hablando de que cambió nuestro espacio, cambió nuestro tiempo porque nos hizo ponerle una velocidad diferente y cambió la percepción en cómo veíamos el mundo. Bueno, pues finalmente la situación que estamos viviendo, yo creo que cada quien la asimila de diferente manera. Lo que sí es que nos va a cambiar la manera en la que nos vemos, la manera en la que vemos afuera y la manera en la que nos ven. Eso va a cambiar, ¿sí? ¿Qué tanto? Pues de acuerdo a los recursos personales. Es decir, va a haber gente que se va a resistir, como dices tú, ya acabó y va a seguir igual. O todas las cosas que dejó de hacer, sus pendejadas, pues las va a tener que alcanzar, ¿verdad? Las que dejó rezagadas en este tiempo que estuvo encerrado, más las otras. Y hay gente que va a cambiar la manera de percibir, de experimentarse en toda esta situación. ¿Cuál va a ser? No lo sé. No preveo yo algo en tan corto tiempo de que haya un cambio profundo y significativo en la gente. Lo que veo es que los cuidados, o sea, las cuestiones biológicas, sí van a tener una repercusión de tener mayor cuidado, ¿sí? Si se le dio la dimensión correcta a lo que está pasando. Uh-huh. Las cuestiones familiares, pues también van a cambiar porque nos vamos a relacionar en otros tiempos y en otras formas, ¿sí? Y las cuestiones sociales, pues totalmente están por estas vías, uh-huh. ¿Sí? Yo me imagino si no hubiera estas vías, ¿qué estaríamos haciendo? Pues yo decía, pues mi cumpleaños lo hice por el Zoom, como estamos ahorita. Y estaban todos ahí y platicando y tomando y se echaron mucho. Chéveres y todo, ¿no? Es otra forma de reunión, que a lo mejor unos que estamos más viejillos, pues nos vamos a resistir. Pero fíjate, sí o sí, aunque nos resistamos, está sucediendo. Y lo que he aprendido a través de la metodología del instituto es que aceptes que así son las cosas y ya ni siquiera entrar en la misma manera en que resolvíamos las cosas porque nos estamos hasta explicando lo inexplicable y va a llegar un momento en que no vamos a tener esas explicaciones y simplemente aceptar que así está sucediendo nos va a permitir poder ir a nuestros recursos propios. Sí, pues finalmente sí, así es. Yo creo que me resta nada más decirles que no se confunda el miedo con el peligro, ¿sí? El miedo es una construcción personal, el peligro es algo real que está ahí afuera, que tienen que tomar su parte de lo real para no exponerse a un peligro. Estar en familia trae una curva de estrés, ¿sí?
Toda esta curva de estrés trae una nueva forma de relacionarse, si lo quieres ver positivamente o lo quieres ver como una resistencia, pero finalmente las políticas familiares van a cambiar, dentro de ellas están las políticas domésticas, cómo nos relacionamos, están las políticas sociales, estamos en una especie de hacinamiento con la familia, nuestras relaciones son ahora cibers, las políticas biológicas acerca de cómo cuidamos nuestro organismo también van a cambiar, la situación del trabajo se presenta como un empujón hacia estar en casa haciendo nuestro trabajo, que si esto se quedara así, pues nos ahorraríamos muchos recursos de rentas, luces, aguas, teléfonos, etcétera, traslados, movimientos, gasolina, autos, nos ahorraríamos mucho, tanto los que tienen empresa como los trabajadores les rendiría más el dinero, ¿sí? Y pues esperar que los servicios de salud estén a la altura. ¿Por qué? No lo están. Algunos estados, a lo mejor, algunos gobernadores, como el que tenemos actualmente, pues sí tomó provisiones, pero otros no, y a nivel federal tampoco. Y por último, todo esto son ideas, son conceptos, son formas, tampoco es la verdad completa, pero es una parte, toma de ella lo que ocupas para estar bien, y lo que traes en la cabeza, finalmente, sean sentimientos tangibles o intangibles, a donde los quieras poner, va a tener esos signos y esos símbolos van a tener una expresión a nivel somático. Pues ahí está, Hugo, como siempre, recomiéndanos dónde seguimos esta información a través de la difusión científica que hace el instituto y cómo saber más de tu trabajo. En la página de psicología.org, ahí viene donde está la parte de la revista, ¿sí? Ahí viene la nueva revista que se llama Expresión Simbólica de Material a nivel somático, las ideas que tenemos, cómo se expresan en el cuerpo. Ahí vienen todos los datos y ahí se están poniendo todas las ligas de todas las páginas donde sacan estas cosas. Y si tienen dudas o quieren más información, ahí en la misma revista viene un correo, viene mi teléfono, vienen todos los datos para que se comuniquen conmigo y les pueda llegar a hacer tanto las partes de investigaciones un poquito más específicas, como cómo se desarrollan y la parte didáctica. ¿En cuál número viene lo del artículo de la anatomía de dolor que ya por fin lo pude escribir? ¿En cuál fue? Bueno, en esta. ¿La anatomía del dolor? Sí, el artículo que escribí para esta revista, ¿cuál fue? Sí es cierto, tienes razón. Falta la revista, yo creo que en esta semana se sube la revista bimestral que contiene todo el material de todo lo que tiene que ver con lo neurosomático. Ahí está todo, investigación, desarrollo, didáctica, dinámica, cómo se investigó, cómo se desarrolló, lo que son las impresiones neuroumbilicales, lo que es el control neurosomático, y de expresión de material simbólico a nivel somático. Oye, por si alguien decía que se había aburrido en esta su cuarentena, pues no, aquí es una posibilidad de que pueda aprender mucho y aprovechar el tiempo a su favor. Claro que sí. Pues te mando un abrazo así significativo, sin beso para no contagiar, Hugo. Yo te agradezco que hayamos tenido la oportunidad de contactarnos de esta manera virtual y a mi querida tribu, así como yo le llamo mi comunidad, gracias por su paciencia y gracias por ser el impulso, porque fíjate, yo sí creo que cuando dejamos de resistir nos abrimos la puerta a muchas posibilidades y esta manera de enlazarnos el día de hoy fue una de ellas y yo te agradezco porque también para nosotros es una curva de aprendizaje de decir, no lo sabía, lo investigo y lo aplico. Y miren, lo logramos y como lo decía en el saludo inicial a mi querida Lily Crown en Merced, California, gracias por la asesoría y bueno, pues por ahí ahora yo aplico un chiste local que dice al infinito, ahorita al más allá, como decía el Buzz Lightyear, no se lo manejamos porque no vaya a ser. Y pues les deseamos un gran día y que se conecten con toda la información que vamos a estar compartiendo. Sí, y esperemos que pues las cosas no se agraven, estén mejor y a convivir de la mejor manera en casa
los seres con los que tendríamos que convivir de primera mano. Pues ahí está, y yo nada más hago mis anuncios parroquiales, ya lo saben, todos los días a las 7 de la mañana tenemos una colaboración especial con La Romántica aquí en Querétaro, Capital Noticias, a las 7 de la mañana, y estas se están haciendo ahorita vía telefónica, y durante la semana subimos el video a YouTube. También nos pueden seguir porque ya actualizamos todos los contenidos en el YouTube para que tengan una manera más práctica de poder acceder a nuestros contenidos, y bueno, todas las maneras posibles en que podamos encontrarla para llegar a ti, lo vamos a hacer. Gracias, Hugo, allá en el Instituto de Psicología Endocéntrica. Un saludo. A Letia León dice que gracias por la producción, y a ustedes gracias por la disposición para seguir conectados. Me voy con esta frase: si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprenderías. Nos escuchamos mañana, y ya mañana tempranito les paso toda la agenda de toda la semana de enlaces, hasta internacionales les voy a traer. Gracias, nos vemos, Hugo, un abrazo. Pues igualmente un abrazo.